sense like music. It's not the notes. It's the space between the notes and makes the music. Por ti, acaro se ve, seres algo, ando desnutrido. Para taparte el agujero, los curaderos. ¿Qué te pensás? El agujero del bolsillo de... Siempre estás chapándote con el más churro y de noche te diviertes en la disco, olvidándote de mí que existo mientras yo en algún bar tomando digo: maldita, maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó, maldita la tía, maldita la prima y hasta la vecina de mí se rió. Gente, ¿cómo están? Ya arranca el lunes supremo. Hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué así? Hoy es temprano, está un poco sorprendido Ariel. Y yo también estoy sorprendido porque ya le veo ya a mi camarógrafo acá a mi lado. ¿Quién le está dando las indicaciones a él? Lo que pasa es que hubo un pequeño cambio en nuestro equipo y ahora se está cagando todo de la risa, pero bueno, así se aprende. Bueno, vos tenés que prender tu micrófono, Cami, cuando vos le vas a hablar a él. Voy a decir algo, se apuran demasiado en empezar. Sí, yo sí. Ni siquiera tengo mi retorno acá, yo no sé qué está pasando, por ejemplo, ahora mismo. Ahí tiene que estar mi retorno. Yo no sé si es que, no sé, están apuntando mi pie, si es que se le está viendo a Jorge Torres, si es que se le está viendo a Laura Saldívar. Desde redacción, no sé absolutamente nada yo. No, y hoy arrancamos hiper adelantados. Ahora sí ya me veo. Bueno, quiero decir nomás que ya otra vez hoy me desperté súper temprano, a las 6 de la mañana ya estaba bañado. Y tardé media hora en encontrar chofer de plataforma. Y ya sé que me van a decir que me compre para mi auto, que seguramente que tengo lo para comprar 3. No escucho tu gritería ahí, baby, cálmate que... Por boludo legalmente, ahora que pienso. Lo que sí que me cancelaron 10 veces y es ahí cuando uno se da cuenta del por qué lo que cagan en los bols y eso. Sí. Pues seguramente que esa persona que cagó en un auto 4 veces por ahí le cancelaron y ya no se pudo más aguantar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué todo está hoy así tan lunero? Quiero saber qué hizo ella. ¿Puedes levantarte, por favor, amigo, y hablar con la pelirroja? Anda, no voy a apuntarle a la pelirroja. Si querés acercarte, haz lo que vos quieras. Y después vamos a hablar con él también, para que la gente le conozca y sepa quién es él. Buen día, Cami, ¿cómo estás? ¿Qué pasa hoy, por Dios? Hola, hola, Cami. Epa. No, pasa que... Ya no quiero hablar contigo. Cami, lo que pasa es que entró Jamín por la puerta y le saludé en lo que vos te arreglabas.
Porque al parecer, cuando yo digo hola Cami, vos haces cualquier cosa menos hacer lo que tenés que hacer. Buen día Cami, ¿cómo estás? Buen día. O capaz que te hizo mal, qué sé yo, el gas lacrimógeno. Porque ayer estuvo en el lugar de los hechos y me gustaría que nos cuentes si es que podés, si es que no te van a echar. No, yo no me fui ayer. Ah, ella no se fue ayer. Fue toda una mentira. Quien sí se fue ayer es él. Permiso un ratito, por favor, Cami. Y quiero que le pasen rápido el micrófono a él antes que se duerma. Amigazo, nuevo camarógrafo. Y ese es un badulá que se llama Domingo. Sí. Chicos, no es un programa grabado. En breve les leo, no se preocupen. ¿Pueden apagar el micrófono ese por el que me habla aquí? Me está haciendo mierda a mi oído. ¿Será? Yo escucho todo como ustedes hacen ASMR y su mierda. Buen día, Domingo Ayala, ¿cómo estás? Buen día, Capé, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vio? ¿Es cierto que el día de ayer te fuiste al clásico y te tiraron gas lacrimógeno por tu cabeza, por eso te quedaste pelado? Sí. Decí la verdad, bro. No, yo no estuve ayer por el clásico. Estuve por otro lado. Me gusta, está haciendo un buen trabajo el nuevo camarógrafo. ¿Qué hiciste ayer, Capé? Y ayer, el sábado me fui a trabajar. He visto que todo el día. Ellos pila historia de trabajar, bebé. Sí, estaba acá por Asunción, estaba. ¿Cómo te digo? Purete, Capé, estábamos trabajando hasta las 8:30, trabajamos de la noche por ahí. Después me fui a casa y el domingo a la mañana, así que todo el día por casa nomás. Mira, pues, qué buena onda, Capé. Ahí hicimos asadito, ahí con la familia, todo chido. Y que, una pregunta, ¿cómo se hace para, por ejemplo, yo quiero contratar tu servicio, Domingo? ¿Qué haces primero? ¿Te vas a mirar? No, te vas a mirar el lugar y ves cuánto va a costar o qué onda, cómo le va, Bueno, sí, tengo que ir a ver y ahí te paso el presupuesto. Sí o sí. ¿Y si yo quiero impermeabilizar mi techo? ¿Se puede ver eso? Sí, pero ¿de qué vio tu techo? ¿Qué sé yo? Como veo nada a saber Ni si es techo teja. no tengo yo, bro. No sabes, pero si es teja. ¿Qué voy a tener losa, teja? Yo soy igual que vos. chapa. No tengo teja. Bueno, Capé, te iba a mensajear y te iba a mandar fotos para que veas y me haga un presupuesto. Dale, Capeta ya. Y si alguno quiere contratar tu servicio, ¿dónde te puede escribir? 85-109-629, ese es mi número, así me pueden escribir ahí si quieren algún trabajito. Ese es su número corporativo, nada Corporativo, de pedirle, sí. nada de decirle. Domingo, mandaron por saludo para el color rojo de... No, yo Coruy. no doy mi número personal. Ok, es su corporativo. Acá ponen, ese es el número de su señora, no le escriban, dice. No. Está sonando ya de la hora, dice acá. La tía hermana, ese Capé. Gracias a vos, Capé. Domingo es un tipo que siempre está de buen humor. Eso es algo que yo envidio de él. A pesar de ser pelado, el tipo será hoy con Pona. Sí. Hablando de Pona, ahora sí voy a hablar con ella. Buen día. Cami Marecos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi ángel? ¿Todo bien? Yo bien, gracias por preguntar. Realmente muy contento de hablar contigo. Así se siente escribir con Cami, chicos. Sí. Nunca hay una respuesta de su parte. ¿Qué Buen día. pasó? ¿Qué querés? Nada, quería saber nomás cómo estabas. Te veo así, no sé, me hace recordar a un tema de Anuel. Cuando te veo. El que dice se puso más linda. ¿Por qué te pusiste más linda? Cami, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaste? Todo bien, todo tranquilo. Qué bueno, me alegro. ¿Y no tenés un nuevo pretendiente, algo así? ¿Seguís esperando que nuestro amor funcione? Estoy esperando. Cami, ¿vos te enojarías si, por ejemplo, nosotros hinchamos y te enterás que tengo otras 6 chicas? No, eso se sabe luego. Eso sería la costumbre. ¿Cómo? Sí. Eso sería la costumbre. Sí, una costumbre ya. Pero, Cami, ¿vos crees que vos, tipo, que no es mejor quererme nomás ya así? Tipo, en vez de tratar de cambiarme. No hace falta cambiarte. Estás bien así. Porque hay mujeres que, por ejemplo, me hablan y me dicen, vos luego seguramente que sos bandido. Y entonces, ¿para qué me hablan si saben lo que yo soy así? Y, Sí. ¿verdad? Tenés razón en eso. ¿Vos crees Bandido. ¿Vos crees que es mejor que no me hablen nomás las chicas? Si me van a hacer quilombo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Yo gracias. sí. ¿Vos sí? Bueno. Sí. Te hablo después, ¿sí? Dale. Quiero mandarle un saludo a tu mami que siempre nos mira. Y les recuerdo que pueden enviar su mensaje al 0984-499-125. Domingo, grabalo para nuestro nuevo compañero. Quiero que la gente le conozca.
Preparen, gente, sus mejores insultos porque tenemos un nuevo compañero y no quería que se enteren de esta manera, pero lastimosamente nuestro compañero que estaba anteriormente tuvo un problema ayer en un partido de fútbol y ya no podrá volver. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te llamas, mi bro? Te pregunté ya anteriormente, pero quiero que la gente sepa cómo te llamas. 5 veces ya te dije, Alex. Alex. Icatú 6 ABI, Icatú 7 ABI. Dale. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo. Esta es la primera vez que trabajas en un programa de éxito como este. Sí. Y anteriormente, ¿en qué trabajabas, por ejemplo? Y canales, ¿verdad? Pero no un programa de éxito como este. Ah, buenísimo. Entonces está súper bien. ¿Y cómo te sentís con esta oportunidad? ¿Estás presionado? Mira que la persona que estaba antes que vos es una persona que dejó la vara muy alta. ¿Cómo? La persona que estaba antes que vos era una persona que dejó la vara muy alta. Entonces la gente capaz que te va a tirar mala onda y eso de repente hasta que se acostumbran a tu presencia. No, tranqui, no hay drama en eso. ¿De qué signo sos? Ni idea legal, mira, si fuera hola, ni idea. Me gusta que trata de que no pillemos que es positivo. Eso está bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años te tenés? 29. 29 años. Por acá están preguntando las chicas. La señora Domingo. Bueno, Alex, un placer conocerte. Espero que te diviertas con nosotros y espero que te sientas cómodo acá. Claro. Y si de repente te grito y eso, nada de ir a recursos humanos, Ina, por favor. Sí. De acuerdo, fue lo primero que hice, boludo. ¿Por qué? No, pero por mi culpa. Si vos te vas por otras cosas, si te tratan mal ahí, puedes irte. Si yo te trato mal. Cami lo que me... Bueno, mira, ella es así. No, y vos sabés que te iba a decir algo. Si te trata mal por algo nomás es. ¿Por qué será? Y capaz que me quiere dar celo a mí. Eso también, porque me dijo lo que me odiaba o algo así. ¡Epa! Mira, ya están pidiendo la vuelta del difunto ex compañero. Pero vos la pagues, por mí pidió especialmente seguro. ¡Epa! Bueno, gracias, Alex. Te sapo Alex, le vamos a llamar ahora. Gracias. Sacale ya a Cami. Maceo le querés ver, parece. Voy a hablar con ella, me gustaría saber qué tal pasó el fin de semana. De hecho, hoy nos visita una persona muy especial para ella que se llama... Su nombre comienza con J y termina con Juan. Buen día, Lauri Saldívar, ¿cómo estás? Porque ella en ningún momento pilló que yo hablaba de ella. Buen día, Lauri, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que bien, mejor al verte. Me gusta esa remera tipo Bob Esponja que metiste hoy. ¿Viste? ¿Cómo estás, Lauri? ¿Qué tal pasaste el fin de...? Tipo taxista como vos solés venir. Sí. O dicen del grupo de la competencia. Puede ser. ¿Cómo estás, Lauri? ¿Todo bien? Súper bien, ¿y vos? La verdad que muy bien, contento de poder compartir un día más con ¿Qué ustedes. estás tomando? Ese no es café. Cafés, Mentira. pero natural ya está. Ya no es más Parece rico. café. Hace rato estaba oliendo y no era café. Bueno. Muy lunes para empezar con caña. No me preguntaste más con qué revolví. No quiero ni pensar. Bueno, gracias, Lauri. Dale. Gente, nunca más vamos a empezar temprano porque siento que nos pasa luego la hora. Pero quiero hablar con ella, que ella vive en un lugar... tenés que grabarle de otro lado para que nos salga nuestra compañerita de pelo azul, porque a ella no le gusta salir. Y si ella sale en cámara, mi gran amigo, lastimosamente vas a terminar como Rufo. Muy buenos días, Jamín, ¿cómo estás, mi ángel? Buen día, Lulex. ¿Por qué no me llamaste? Y vos sabés que no pensé en eso, pero te hubiera escrito para que me busques, porque yo te quedo más o menos de camino. Sí, legalmente sí. Jazmín, ¿qué tenés para decir acerca del clásico donde los hinchas de tu club fundieron la fiesta de las familias? Horrible. Los mal llamados hinchas. ¿Qué hay de cierto que vos arrancaste el quilombo con una piedra? Y sí, es que le he visto a Cami ahí desde el fondo y me dio rabia. Como una especie de pelea de por mí. Sí. Y entonces, ahí Se armó el quilombo. se armó el quilombo. Y Jazmín, una pregunta. ¿Qué hiciste Dime. el fin de semana? Vi que hiciste mucho deporte. Sí, fin de semana siempre estoy en las canchas. ¿Qué onda que armaron como un equipo de chicas y están practicando eso para el torneo que se viene dentro de Este poco? viernes, ¿te vas a ir? Me voy a ir a verle jugar, sí. No voy a jugar porque
como entenderán, ahora que soy un conductor de éxito, hay mucha envidia por parte de otros compañeros, entonces me van a querer trozar. Ah, ok. Para cuidar a mi integridad, ahora que se acerca el mundial y puede que me convoquen, Sí. No. no quiero jugar fútbol. Claro. Me invitaron del La equipo de... Popu, ¿verdad? Me invitaron de la Popu FM, me invitaron de Versus, me invitaron del equipo de técnica, me invitaron de un equipo femenino inclusive. Dios mío. Sí, pero les dije que lastimosamente no voy a poder jugar por una cuestión de cuidar mi integridad. Muy bien. Lo lamento, chicos, lo lamento, no me importa a mí que su pase no valga absolutamente nada, pero el mío sí tiene un valor muy alto. ¿Y qué te vas a ir a hacer entonces el viernes? Y me voy a ir a... ¿A mirar culo? No. Me voy a ir a compartir con los compañeros y a tomar un poquito. Ah. Hasta... No sabes ni tomar realmente como Y dicen acá. eso es lo mejor de todo. Que tomo 2, 3 y ya voy a estar haciendo quilombo ya. ¿Entendés? Lo cual va a poner en peligro otra vez mi integridad física. Qué Así que no va a fuerte. tener sentido que yo Pero no pueda. Cami te va a llevar. Me dijo. Pero no sé más si irme con Cami porque ella me quiere agarrar mi pierna y eso cuando maneja. Mientras que hace el cambio, ¿verdad? Claro, ¿no? Y me dice como esa película. Ah, Tengo ganas de ti. Me gusta, carajo. Me dice. fuerte. No puedo dejar que un tonto te lleve a casa. Me dice. Y me dice que pida mi plataforma ahí sobre Madame Lynch. Bueno. Gracias, Has. Gracias a vos. ¿Eh? No, ese es 3 metros sobre el cielo, bebé. ¡Qué bobo este es! ¿Vos te pensás que se puede usar una vez en la vida nomás la frase de carruaje? Sí. Ya seco, ya mi amor, pero en 3 metros sobre el cielo dice, tengo... No sé por qué estamos discutiendo de una cosa tan imbécil. Pero bueno, ahora sí nos vamos al momento más importante del programa. Y atendé que bien, Alex, para que sepas ya. Vamos a los titulares. Más te vale luego. ¿Este voy si te Jimé? ¿No? Bueno, gracias. La Miss Bebota 2025, Has Martínez, dijo: los hombres casados solo te quieren de huesito. ¿Qué significa eso, Domingo? ¿Qué vos interpretás como huesito? Para un rato nomás. Qué fuerte. Ah, mira un poco. Dice Domingo Ayala acá, un tipo que sabe mucho. El que está en el mito y la historia. Que en la época del Doctor Francia se le decía huesito a las chicas porque los perros esconden los huesitos, dice él, ¿eh? Así que para que tengan ya ese dato que tiren después en una juntada con amigos para que se burlen de ustedes. Perfecto. No, ¿acaso no es ubicado uno ordinario? Ya no voy a leer esos mensajes que está mandando acá de Cami agarra mi palanca y eso porque no me gusta. Aviso bien ya. Se empezó temprano porque termina antes seguro, dicen acá. Todavía no te buscas, Has. No, pero voy a partir de mañana voy a meter la idea de escribirle a Has tempranito. Buen día, Has. ¿Qué cae, güey? Vení para buscarme. Programa grabado, dice Graviel. La pelea de ayer en el clásico fue por Cami, dice acá. Buen día, Cami, qué lindo verte hoy. Doña Edeima Guaraní Sunday. ¿De dónde este invento de empezar temprano? Qué falta de respeto. Yo ya me acostumbré a la irresponsabilidad de ustedes incompetentes, dice acá. No, y quiero decir algo que ustedes capaz no saben, Laura y Saldívar, pero ya nos están copiando nuestro formato, ¿eh? No se van a loterar seguramente porque nadie va a ver la competencia. Que competencia realmente ya es ser buena onda porque no tenemos a día de hoy. No. Así nomás es. Así que todos esos canales de streaming que están empezando, ni lo intenten. Les aviso bien ya. Esos paraná son míos. Bueno, siguiente. Karol G contó que pilló que estaba siendo cornuda por el GPS. Ah, no le gusta a Ari la
La noticia de Karol G. ¿Alguna de ustedes, chicas, pilló alguna infidelidad por algo raro? ¿Vos, Domingo? ¿Algo así? No, para incluirte también, mi bro. No estoy diciendo que vos sos mujer. Domingo, ya no sos mamita ahí. Pásale el micrófono que quiere que le pongan su lugar, yo Rae. Mira, seguramente Alex está pensando ya en renunciar porque se tuvo que parar 3 veces ya a trabajar. Sí. Domingo, Ayala, ¿qué es lo que está diciendo ahí de... ¿Qué es lo que te pasa? Primeramente dijiste chicas y después dijiste domingo. O sea, dirigina bien tu pregunta. Esperamos un ratito, que en media hora por ahí va a switchar Cami. Listo. Ahora sí, ¿qué pasó, mi bro? Que primero dijiste chica y después dijiste domingo. O sea, por eso separé chicas de domingo, brother, porque vos no sos una mujer. Eso es lo que querés que te diga. Pero no dijiste, Tranquilízate nomás, mi bro, o vos domingo. No dijiste, alguna de ustedes chicas domingo, dijiste otra vez. Domingo. Directamente. Capé, lo único que estás exponiendo es que de alguna manera u otra te pica ya tu caño de escape y no sabes más cómo controlar. Por algo nomás lo que te molesta tanto que se te diga, ¿o acaso ser chica no, es que ser menos? Es que dijiste mal, Capé, te expresaste mal, algo. Acabas de hablar como Miguel Aedo y me querés venir a enseñar, pero te voy a decir algo, Capé. Encima que en los titulares dijiste los hombres. Estoy leyendo. Sos como esa gente que le critica a la nueva panelista de un canal. No estoy criticando, te estoy corrigiendo nomás algunas partes donde fallas. Como vos también me podés corregir a mí cuando yo fallo. ¿O no es así? Qué raro. ¿Cómo me puedes corregir? Una morena me a tus labios también, Capé. Bueno. ¿Viste? ¿Y quién lo que sexualiza todo? Está bien, Capé, me equivoqué. No sé, Capé, eso no me quería escuchar. Bueno, ¿alguna vez pillaste una infidelidad? No, vos sabés que no, Capé. Yo creo que no. Demasiado bien. No sé. Voy a decir algo, las mujeres son re cachafá para eso. Vos sabés que si yo a ser cornudo, o sea, me va a cornear así toda la vida y jamás me voy a enterar porque yo demasiado confío en mí, Capé. O sea, no creo que me cornea así nomás. Confirmo, dicen acá, Eso es lo que te digo. Si me cornea, me va a cornear toda la vida por ahí, no me voy a dar cuenta. Qué buena onda, Capé. Sí, porque es bueno saber eso. Confío en lo que en mi rol como pareja. Así que vos haces también tu rol que jamás te van a poner los cuernos. Claro que sí. Qué buena onda, amigo, que piense de esa manera, Así es, Capé. No hay que ser inseguro, Capé. Hay que ser seguro de uno mismo. Y vale su lapa, ponen acá, Domingo Corneta. ¿Acaso el lapa me está contando que apenas duerme por eso? Dice. Mira. Muy fácil de hablar, mi brother. Muy fácil. Guau, con lo que alguien si es tu cuerno anda diciendo. Muy fácil es que estés tecleando ahí. Sos inseguro. Bueno, ya está. Cierren el... Bueno, ya está. No. Qué fuerte. Me gustaría saber si la chica tiene una historia de desamor, de infidelidad, que pillaron una infidelidad por un talcopédico, no sé, algo así bien creativo. ¿Por qué hay todo, chicas? A nadie nomás en este programa, tipo, no puede ser que no tenga una historia. A mí me tenga una historia que contar. Por favor, compañero camarógrafo, te voy a pedir que trabaje y le apuntes a Jazmín, la que parece hincha de cerro es. Dice. No, ella no sale, No, ¿por qué? Dije hincha de cerro y le grabaste la que tiene pelo azul. Ahora sí. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo pillaste, Jazmín? No, a mí me pillaron. Tira. ¿Cómo te pillaron, Jazmín, tu infidelidad? Y era una temporada donde yo me concubiné. ¡Epa! Y después me concubiné. Qué marginal suena, en serio. Sí. Pero Bueno, ¿y después? sí, era época de pandemia. Y mientras que dormía, revisaba mi teléfono y encontré un chat. Iba así, tipo desbloqueada con tu huella nomás. Y no tenía bloqueado realmente mi teléfono. No tenías ni patrón ni nada. No, nada. Viva era, había sido ella, Y bueno, era con edad. ¿Y qué decía el ¿Y chat? qué me iba a hacer ya? ¿Y qué decía el chat, Jazmín? Que era un encuentro que nunca se dio. Tipo, encima te dejaron por no ser infiel otra vez. Y obviamente que pedí disculpas. O sea, que no sucedió. Era todo así, vamos a vernos, pero nunca se dio. O sea, viste famoso en el chat, nomás ya queda. O sea. Vos sabés que la mayoría de mis amores queda todo en el chat nomás también, Jazmín.
Y bueno, y después le pedí disculpas y le dije que si se quería ir, si ya no me quería más. Ah, bueno. tipo, te fui infiel, andate de mi casa. No, pero ¿qué querés que haga? Ya. ¿Cuántas veces voy a pedir disculpas? Claro, No, tipo, Carmilla. medio Carmiña más silento, una especie Sí, de pero chaparro ahí te nació. Claro, pero le pedí disculpas y... No. Y le dije que, bueno, que no vuelva a pasar y si no confía en mí, que está bien. Claro que entendés. Y claro, la cagué, boludo. ¿Podemos recrear la escena? No. ¿Querés dormir conmigo? No. Jamín, ¿quién es este que te dice para tomar tu titi? ¿Qué? Acá te encontré este chat. ¿Quién es este hijo de perra? Ariel Sonidita dice. Sí. ¿Quién es? No, eso como Ahora amiga. me vas a decir quién es. No, pero es una amiga nomás. Pero no pasó con nada, no iba a pasar nada. Qué bola. Y encima después, no, boludo, ya no me hace más casos ahí. No, yo no le dije eso. Tipo, después ya nuestra No. culpa. Ese te va a tirar Laura y Saldívar, No, sí o sí. así como la cagué, así me banqué. ¿Y algo que quieras decirle a tu ex de ese entonces? Y que me disculpe y... Para volver, hey. No, ya. Tengo todavía mi cosa en bolsa por si quiere que yo regrese. Hace como 5 años por ella que no nos vemos. Pero, Jazmín, ¿aprendiste algo de eso? Sí, elimina su chat. Ah, si vas a ser infiel y eliminar tu chat, eso es lo único que No aprendiste. estén solteros. O no sean infieles, también puede ser. Claro, no sean infieles si están en pareja y si quieren vivir viva la prepa, sean solteros. Dice acá, se bancó porque ya quiere hacer el otro con el amante. Bueno, gracias, Jazmín. A vos. Cami, cuando yo digo gracias, recién le tenés que sacar, ¿sí? Para la prox. No. ¿Está bien? ¿Por qué me estás sacando el dedo del medio? Ahora vamos. ¡Qué pícara que sos! Bueno, seguimos con los titulares, por favor. Seguimos. Porque dije seguimos. Seguimos con los titulares, por favor. Por la culpa de Lula le tengo que dar la razón a Domingo, ¿eh? Quiero mandarle un saludo a... No, permiso, por favor. Quiero mandarle un saludo muy especial a Cris Pérez, a Natilú, a Marce Tolces. Increíble, no es solo fútbol mundial. Vi la historia de Diego León y la verdad que me da todo piel de gallina de recordar. Lloré inclusive anoche. Muy loco fue todo. Está en YouTube si quieren ver. Vos sabés que no quise ni hacer stream después de ver porque decía, Jason, mi historia no es realmente de superación. Le hablé a una amiga y le dije, Jason es mi vida actualmente porque no tengo de qué quejarme y si me quejo demasiado ridículo sueno. Digo, apenas yo escucho mi queja ya digo, qué estúpido soy. Sí. Si algún psicólogo está viendo esto, me va a escribir. Pero muy loco es. Seguimos con los titulares, por favor. Ah, hija de mil. Vos no tenés ese video, Lauri. No le el pedo, vamos a mostrar porque fuertísimo es. Didier Arias tumbó mal en el rally sudamericano. Murió uno y se suspendió la carrera. No, el video es impresionante. ¿Vos no viste, boludo? Brother, una señora se cae así un fla y su pierna, como si fuera un Lego, se desarma, men. Encima se ve que un tipo está sobre una piedra y el auto le lleva como GTA le lleva, boludo. Una locura. Realmente es muy triste. Es una pena realmente que pasen este tipo de cosas. Y el que manejaba creo que es paraguayo. ¿Me puede confirmar? En Argentina creo que, en Córdoba. Y dicen que bajón que después de todo, gente que se haga el World Rally Championship. Que va a ser este año en Itapúa otra vez como el año pasado. Que dijeron que fue el mejor rally del mundo. ¿Qué opinas de eso, Lauri? Desde Paraguay, desde Itapúa, tu ciudad. Itapúa y no es cruzando el puente. Pero muy loco, en serio. Todos los pilotos que vinieron elogiaban Paraguay. La buena onda del paraguayo. Realmente nosotros somos muy buena onda con los extranjeros. Capaz que por eso me da mucho laburo acá porque piensan que yo soy de otro país. Sí. Bueno, muy triste realmente lo que pasó. Esperamos que no se repita. Y eso, no podemos decir más nada porque viste que yo, por lo general, cuando hablo me equivoco, entonces prefiero pasar nomás. Vándalos mandaron suspender, hey. Eso ellos cuando dijeron vamos a suspender partido, Laura, eso que otra gente hace. Ah, está bien entonces.
Vándalos mandaron suspender la fiesta del fútbol, dice acá. No, la gente es muy triste. Encima, voy a decir algo. Si vos crees que es... No vamos a hablar de eso. Voy a hablar cuando venga Juan Coronel, ¿eh? No, me puse nervioso ya, me puse nervioso. ¿Por qué será? Jefe de boliche Asunceno denunció a su mozo. ¿Y pero por qué le denunció, Lauri? Decime qué le pasa. ¡Epa! ¿Tampoco? Bueno. A conocido conductor de TV le cayó la Senat. Pregunta. Lauri, eso no salió a ningún lado. Y entonces... Tipo, no, sentate nomás, Ale, ella hace eso y después se esconde. Tranquilo nomás, mi bro. Bueno, esperemos que ese conductor ya haya arreglado todo ya. No por lo bajo. No, estará bien, estará tranquilo en su lugar de trabajo. Oyabu sábados. Realmente no sabemos si se equivocó o no, porque no terminó el partido. Entonces, el 2-0 estaba ahí, pero no sucedió porque se canceló el partido. Justamente estábamos debatiendo con la señora Domingo. El pan es que nunca deja para el desayuno, dice acá. Esta semana se confiesa en la Cueva Chica su infidelidad. Vale. ¿Tu señora está en la Cueva Chicas? No, pero va a estar. ¿Te gustaría que esté? Bro, ¿por qué así? Bueno, está bien. Ah, ¿cómo que las mujeres para la casa nomás? No, vayan a decir así, Domingo. Muy feo con el Domingo lo que voy a decir. Bandida de Jamín, dicen acá. Jamín ayer se reventó con los cascos azules. Jamín te busca la policía, gran quilombo armaste ayer con la barra brava. Y no, pues será. Bueno, no se olviden que nos pueden mandar sus mensajes al 0984-499-125. Se terminaron los titulares lastimosamente. Lo bueno de todo esto es que ya está con nosotros ella. A ver, desde que ella sale de este estudio yo pienso cuándo va a ser el día que ella vuelva y el día es hoy, sí. Así mismo está ella de vuelta, una chica muy criticada en las redes sociales de repente por sus opiniones, pero lo que me gusta es que ella se queda con su equivocación y no acepta su error. Es una chica firme. No solamente eso, una chica muy inteligente, una chica que siempre te espera con una sonrisa y te saluda con la mejor de las ondas acá afuera cuando venís al baño. No sé por qué no me quiere pasar la mano. Bueno, se entiende. Muy buenos días, Silvita Aguilar, ¿cómo estás? Hola, Lulax, ¿cómo estás? Silvita, ¿vos no sos familiar de Alfredo Aguilar? Creo que no, pero no estaría mal hacernos una prueba de ADN, capaz, somos hermanos, ¿quién sabe? ¿Verdad? Uno nunca sabe. ¿A qué estás diciendo que tu papá es terrible? Y fue terrible, la verdad. Qué fuerte, ¿eh? Vos sabés que somos 5 hermanos de tres madres. Veas, es Domingo, mira un poco. Sí. No, yo legalmente tengo miedo de tener hijos. Por eso puedo ser cabezudo, pero no voy a tener hijos. ¿Por qué tenés miedo de tener hijos? ¿No querés gastar? No. La verdad que hay mucha responsabilidad. No, la plata es no solamente en lo económico. Claro, lo Tenés económico razón. es lo mínimo. La educación, No. todo eso es. Pelirrojito seguramente que va a salir Cami, hacete nomás la simpática. ¿Qué dijo? Que imagínate cómo va a salir, hey. Bien que te pregunta a vos, pero a mí me preguntan también lo mismo de repente. Sí. Por WhatsApp, en modo efímero. Así para que se pueda borrar otra vez. Claro, para una vez nomás. Bueno, ¿cómo estás, Silvita Aguilar? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui. ¿Qué tal el fin de aquí? ¿No que le respondes tanto? Nada, le estaba escribiendo a Coro. Ah. Que después va a venir. ¿Qué opinas de que hay como un shipeo entre Coro y Lauri? No es cierto, no sé de dónde sacaron eso. Bueno. Hace años que conozco y... A menos o fui demasiado ingenua y nunca me di cuenta o qué es lo que... O no sé, la verdad que Porque yo nunca al menos me di cuenta de cosas así. yo legalmente no quiero más hablar de estos temas porque tengo miedo de meter la pata, pero el otro día... Pero por ejemplo, eso, ¿qué pillaste? Mi amigo personal, Juan Coronel, se mudó de lugar porque ella se sentía que estaba muy cerca ya de ella y ella se mudó al lado de él. Se volvió a ir. ¿Cómo yo pillé esto? Te preguntarás. Me voy yo a buscar mi miel que tengo en
en el estante de Lauri y no encuentro. Y me voy y veo que está al lado de Juan Coronel. Y ahí yo me di cuenta. ¿Te invitó tu miel o se mudó del lugar? Y que estaba al lado de Juan Coronel mi miel. Ah, sí. Y dije, Coro, vos me trajiste hasta acá. No, ese es la nueva computadora de Lauri. Así dijo. Se mudó. O sea, Coro se mudó y ella tuvo que irse también a su lado. Y no sé. Pero vos sabés que Lauri es una nómada en la oficina. ¿Por qué? Porque un día le tienen ahí, otro día le tienen allá. Sí, vos siempre la vas a ver en diferentes puntos. Ah, se pasea Se ella. pasea ella, sí. No sé Entonces qué. le podemos dar el beneficio de la duda entonces de que... Yo creo que pueden dudar todavía. No puede ser algo muy certero eso que voy a decir. Puede ser una sospecha. Ok. Pero no confirma, evalúa todavía todo. Bueno, gracias Alex. Fuerte. Y no le quiero ni poner la cámara porque después me va en el privado me va a decir. ¿Te van a Deja ya amenazar? de poder con ese tema. Ah, Ya me hicieron escándalo en casa. Ah, Ya ven, vos vas a venir a buscar mi ropa cuando esté en bolsa de acá de Misiones. Así me va a decir. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Silvita Aguilar? ¿Y te vas a ir? Y obviamente que me voy a ir a ayudar a mi amiga. Así que yo soy. Acá están viendo el Instagram de Lauri. Tranquilícense. El Instagram de Lauri. Sí, así que piden. Silvita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal te sentís últimamente? Tipo, ya no quisiste más venir. Mentira. No es cierto. ¿Por qué? Sacaste la colaboración del reel donde te putean. Mentira, no saqué. Y me siguen notificando. Y La cierto- gente sigue comentando. ¿Cierto que le pediste a Will Pagliaccio que empiece a borrar comentarios? No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Entonces, lidias bien con la crítica destructiva de la gente. Lidio bien, la verdad que no leo luego. No lees luego. No leo. Es que son muchos comentarios. Que me voy a poner a leer. Yo leo toditos. Yo leo todito y entro y veo qué problema tendrá la persona que me tira hate. Yo no estoy tan al pedo, pero Este tiene su pilín chico ya yo cuando alguien me dice algo malo. Puede ser que un trauma, algo Sí. personal. Pero, Yo- pero muy al pedo la gente que se pone a comentar así, ¿cómo está? No es el peor. Sigan comentando, por favor, háganlo. Porque eso es lo que nos ayuda a que este programa tenga éxito. En serio, la gente que te tira hate. Todos los comentarios ayudan. Lo que no tiene que pasar es que pase desapercibido. Está bien, eso es cierto. ¿Vos te pensás que para Steffi Chaparro fue malo después de lo que dijo de las embarazadas? ¿Vos qué pensás? Yo ahora sé quién es Steffi Chaparro y me enteré que le seguía en Instagram. Sí. Entonces, ¿cosa sabías quién era? No. ¿Y cómo les vas a seguir a gente que no conoces? Así que yo soy. Yo creo que ella va a aprovechar ese momento ahora, porque la gente le conoce. ¿Quién pico esa, verdad? Pero todo lo que es la carga emocional que habrá sentido ya, porque la gente, todo el mundo estuvo en su contra, le estuvo atacando. Eso también psicológicamente te juega. Vos decís que si todo el mundo tira hate en algún momento vas a decir, yo soy el problema. Depende mucho de la persona. Yo allá realmente no le vi como que muy indignada ni nada. Ella siguió publicando cosas. Nunca mostró ningún tipo de... Arrepentimiento. No sé si arrepentimiento, pero como que se aleja de las redes. Hay gente que es escrachada. Había pasado con una periodista de un canal de Lambaré que Ok, fue escrachada bueno, y ella borró. específico. Ella Porque por no decir no borró, vaya quién es y es decir todo donde viví. borró prácticamente todo. Se borró de las redes sociales muchísimo tiempo. Fernanda Robles, Ok. Supuestamente. supuestamente. Bueno, entonces vos no harías eso. ¿Qué cosa, Peco? Yo te veo a vos, Silvita, si todos tus comentarios te tiran hate, vas a quitar nomás los comentarios. No sé. En mis publicaciones, decir, hace poco subí un video, pero era calle en jape, como se dice, en TikTok, sobre cómo la gente mata en GEM, hacemos los cortes en un flash, sobre meteorología. Y la gente comenta, y ya pude una cosa, ¿verdad? O sea, obviamente que le culpan a la persona que cuenta la meteorología, con todo lo que dice meteorología. Claro. Y yo hice un video contando eso, ¿verdad? Con con los cortecitos, los comentarios así simpáticos. Y la gente igual la que comentaba. Tipo mala onda. Claro, pero si le vas a hacer caso a los comentarios. No va a hacer nada. No, y no leas nomás. Yo le voy a hacer caso a los comentarios ahora mismo porque dice acá. Mi sueño es que Silvita diga, buen día puerquesa, ya te despertaste, dice. ¿Cómo es? Pero tenés que mostrarle, Ariel, ¿cómo A ver, es? vamos a escuchar. ¿Qué tal? Porque esa... Ah, ¿qué tal? Dale. ¿Qué tal porque esa ya te despertaste? Silvita va a decir, a ver, aquí, atendé ¿eh? Silvita va a decir que los policías tenían que abrazarle a los barra brava y cantar alabaré, para calmar la tensión, dicen acá. No querés opinar? Bueno. Lula, admitina que querés meter ese auto a la cochera de Silvi, dice, no sé si ella tendrá.
Aunque en Capiatá hay mucho espacio, sí o sí tenés garage. Garage. ¿No? Tengo mi garage. No, aquí lo dejan la vereda, madre, tú. Bueno, si se le puede decir vereda a lo que tendrás por ahí, ¿verdad? Claro que tengo vereda. ¿Tenés? Claro, encima estoy en una esquina. Tengo vereda acá y tengo vereda acá. Pero dejo en la cochera. Silvi es el purete, no se perdieron los valores. Tenemos a una esperanza. Silvita, mi amor, dicen acá. Coro hace mantenimiento 24/7, preguntan acá. No. Acaba de llegar Juan Coronel, que hace rato estábamos hablando de él, seguramente que está rojo su orejita. Saludos desde Medellín, Colombia. Soy Gago Man, Impacto, cantante de reggaetón. Bendiciones para todos. Bendiciones también para vos, Gago Man, cantante de reggaetón. ¿Le querés mandar saludos a Gago Man? Sí, un saludo a Gago Man, cantante de reggaetón. Silvita Aguilar, ¿qué tenemos para el día de hoy? Porque siempre nos hago por las ramas. Y eso nos va, imagina. Después hacen corte y ya me escrachan. Bueno. Vaya recoger Silvita. Voy a hablar ya como domingo ahora. ¿Cómo? Vaya recoger Silvita, porque evite que si voy a hablar en guaraní te dan más oportunidades. Ah, pico. Sí, yo de hecho que estoy viendo para dejarme su apeno para ver si entro también en el mito de ¿Y la vos historia. no sabes hablar guaraní? Hay coaco, mishimi, hay coa. Ay, guá. Practica. ¿Sabes que cuando vas a leer una noticia, Silvita, quiero que solamente a vos te enfoque la cámara? Quiero que vos seas la estrella en ese momento. ¿Por qué te vas a hacer la nariz? Sí, señor. Sí. Bueno, la tapa del diario dice: suspenden el clásico, que es obviamente la noticia más importante que pasó. Espera, pausa. ¿Por qué? Vení acá, por favor, Cami. Quiero ver si es que tengo moco. No. Están diciendo que el camarógrafo nuevo se parece a tu novio Silvi. Eso es cierto. ¿Qué digo eso? Están diciendo en el chat. ¿En serio? Puede ser. Él es Alex. Allá está, mira. ¿No le ves? ¿Sí? ¿Le parece a tu novio? No tanto, la verdad, no. O Su sea- barba puede ser. Voy a pedir urgente el cambio de camarógrafo porque no podemos tener una persona tan parecida a tu novio cerca. Puede ser la barbita. Que me estoy dejando, ¿eh? Le falta abono, te cuento. Hace 8 días que no me estoy quitando. Y me tratas así, le falta abono, hey. Pero mira cómo Yo te- estaba pensando en hacerme brushing. Yo creo que tendrías que consumir Cistine, creo que se llama. No, ¿verdad? vamos acá a recomendar esas cosas. Ah, perdón, soy una marca, pensé que era la droga. Pensé que era la droga. Bueno, algo para... What the fuck? Tipo, ¿cómo es que se llama? Minoxidil y eso. Tiene pinta que el camarógrafo usa. ¿Vos usas vaina, verdad? ¿Vos usas algo para la barba? Masculinidad. Este tipo, voy a decir Fragilidad, fragilidad. el día jueves ya vamos a ver ya qué es lo que le gusta. ¿Por qué, jueves? Mira, por favor, quiero que me pongan en el chat uno si ustedes piensan lo que yo pienso en el chat. Pongan uno, por favor, en el chat. Quiero que le vean a nuestro camarógrafo. A Cami no le quiere enfocar una cuestión de celos ya es esto. Qué fuerte, ¿eh? Ay, coro. Chicos, vamos a hacer. Coro. Quiero que pongan en el chat uno si es que piensan que nuestro camarógrafo puede ser su cuñado y pongan 2 si piensan que no. Ahí está. Mostrar tu masculinidad, por favor, amigazo. Epa, ay, qué pez. Por favor. Pero, ¿por qué cuñado? ¿Qué onda? No, y mira, uno ponen todo, ¿eh? Bueno. ¿Pero por Gracias, qué? gracias, ¿Pero por Alex. qué? Un segundo, por favor. Quiero decir algo. Mensaje para el gobierno. Que vuelva el almuerzo escolar. Porque no podemos tener así nuestra gente todo piru y así que quieran hacerse los pesocas. Sí. Por favor. Ahora sí, Silvita, quiero empezar. Dale. Quiero arrancar. Ella nunca habla fuerte y habló fuerte para decir que yo comí todos los almuerzos. Sí. Qué mala sos, Cami, para decir lo que todos piensan. Cami, ¿qué es lo que es tu problema y nada? ¿Eh? Ya quisiera hacer almuerzo si es que yo como eso nomás. Pero vos estás diciéndolo el almuerzo para que él sea más pesoca y vos comiste todo el almuerzo y dice Cami, yo no le creo porque vos no sos nada pesoca tampoco, ¿o sí? ¿Y eso porque no me viste sin ropa nomás, Silvita? Pero eso no hace falta que esté sin ropa, ¿no ves él? Con su remera. Y capaz que, viste que yo era muy obeso antes y ahora tipo está todo debajo nomás de mí. ¿Cuánto fue el peso, cuánto fue tu kilo más elevado? ¿Cuánto 180 llegaste a pesar? kilos. ¿Qué bola, en serio?
Y después me quedé re flaquito tipo Chespi. Sí. Y ahora engordé un chico otra vez porque ya tengo para comer. Ah, ya tengo para comer. Hay un tipo que todos mis comentarios me pone que soy gordo. La otra ya estuve a punto de ¿Y comentarle ya. le crees? Y no sé realmente qué es ser gordo y qué es ser flaco. Para mí yo no estoy tan gordo. Sé que estoy un poquito subido de peso, pero no se nota en mi Instagram, en mi inbox. ¿Me entendés? Sí. Bueno, ¿qué tenemos? No es que te quiero poner celosa, Ina Silvita. ¿Por qué, Mico? Bueno. Silvita no se deja reír desde que vino alguien parecido a su novia acá. Eso no. Quiero saber quién dijo eso. Acá dicen que dice acá, ¿por qué estamos asumiendo su sexualidad? Retrasando siempre, dice. Porque muchos están poniendo positivo. Ah. Pero capaz que ponen positivo porque le ven como una persona buena onda. Sí. Y porque transmite positividad. Positivo. Su reloj le delata a un chiqui, dice Alma Cubilla. ¿Qué es lo que le va a delatar su reloj? Para mí lo único que no tiene de hétero es su anillo. El anillo te quita heterosexualidad a no ser que esté casado. ¿Qué? Claro que no. Claro que sí. Pero ese anillo de coco, ¿verdad? Ese... ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué va a combinar con el outfit de todo negro? No, espera, Ariel, no voy a atrasar, por favor. ¿Cómo vas a combinar tu anillo? Wow, que las chicas van a decir, hija de mil, su anillo combina con su remera, que me haga mujer. No. Nada que ver. Bueno, ahora sí, Silvita, ¿qué tenemos? Bueno, la tapa de Popu. 15 minutos nomás macaneamos, cara. 15 minutos nomás ya me quieren, entonces. ¿Cómo que nomás? Suspenden el clásico y obviamente esta noticia es la que se destaca y Coro va a profundizar mucho más, pero yo quiero hablar un poquitito sobre los detenidos y los heridos. Heridos. Hasta ahora. Ajá. 70 detenidos hay hasta ahora, según la Policía Nacional. A las 8 de la mañana tenía que darse una conferencia de prensa de la policía porque todas las acusaciones pues giran. Hay un cruce de acusaciones en realidad. Hay los hinchas de Cerro que le acusan a la policía y ellos obviamente ayer sacaron un comunicado en el que le acusan a los hinchas de un sector, ¿verdad? De Cerro. En total son 70 detenidos entre hinchas de Olimpia como hinchas de Cerro también. 11 policías resultaron heridos. Todos están fuera de peligro. Ayer corría una versión... ayer en medio del quilombo que hubo, Sí. circulaban muchos comentarios, muchos rumores. Muchas que- suposiciones. Sí, muchas suposiciones que terminaron siendo se decía sin constatar, ¿verdad? Decían que un policía había muerto. Sí, señor. Eso está totalmente descartado, no es cierto. No Pero murió ningún policía, nadie murió hasta ahora. Ok. De hecho, no hay ninguna persona en terapia intensiva, no hay gente que esté grave. Hay 45 personas, 45 civiles, vamos a decirle, entre hinchas y demás, que fueron también derivados al hospital de Barrio Obrero con heridas, en su mayoría por gas lacrimógeno. Y los policías fueron derivados acá en el Rigoberto Caballero, ya todos también ya fuera de peligro, heridos con piedras. Y una pregunta importante que solamente que Coro va a responder cuando le toque, cuando esté acá. ¿De dónde salieron tantos proyectiles? ¿Por qué había tantas piedritas? ¿De dónde? Porque se supone que ellos pasan por un 500 anillos de seguridad que empiezan no sé cuántas cuadras antes del estadio. E igual había un montón, y no creo que haya sido de la gradería o qué es eso. Legalmente la única explicación es que alguien llevó un pico y empezaron a picar ahí la gradería, algo Pero así. ¿y cómo van a picar eso si vos entras ahí sin nada de eso, supuestamente? ¿Cómo vas a picar toda esa en teoría uso en la parte de la vereda, qué sé yo, pero ¿cómo van a romper eso? Bueno, quién sabe. Pregunta Muy que- loco realmente, ¿eh? Muy loco. ¿Sabes qué es lo más triste? Que realmente pierde el fútbol. Y mancha. Y la gente que va a disfrutar del evento en familia. Porque seamos sinceros, lastimosamente vos no podés ahí distinguir. Bueno, realmente sí podés distinguir si te pones un poco discriminador. Pero es muy difícil saber quién es una persona buena y quién es una persona mala entre tanta gente. Mira, ahí por ejemplo se le ve a un policía tirado en el piso, mira. Y ese fue el momento en el que ellos le sacaron de toda su indumentaria. Le Ah, le sacaron quitaron su- el casco, le quitaron el escudo que tienen y utilizaron como trofeo. Después hay otro video también en el que ellos estaban ya saltando con ese... Mira, ahí se ve que hay gente sufriendo entre los inadaptados. Una señora, por ejemplo, estaba ahí contra la rejita. Una mujer embarazada también, o sea, valga la redundancia, una embarazada también está entre los heridos y varios niños. Muy Steffi Chaparro lo que voy a decir, pero sabiendo que la gente es inadaptada, tristemente es feo lo que voy a decir, pero hoy por hoy no es lugar
Y es triste lo que voy a decir. No es lugar para irse, lastimosamente, sabiendo que hay esta clase de gente no está bien, porque debería ser un lugar en el cual todos puedan disfrutar del espectáculo. Y es difícil porque, como decís, es un evento para la familia, ¿verdad? Muchos se quieren ir con sus papás. Para Eso es lo que pasa. Pero lastimosamente pasan estas cosas. Y creo que después muchísimo otra vez vuelve a ocurrir una situación como esta. Y realmente fue de terror. Y me sorprende mucho la policía porque tantos eventos ya se estaba desarrollando acá, incluso eventos internacionales con equipos que son mucho más grandes otra vez, con hinchada mucho más fuerte, y no pasó nada de esto. Y mira, un clásico que se hace ¿cuántas veces al año? 4 veces al año. Pasa otra vez después de mucho. Quiero corregir lo que dije anteriormente. Dije que no es un lugar para que estén la embarazada, y realmente no es un lugar para que estén los inadaptados de mierda. Eso es lo que se le tiene que rajar. No tiene que ser realmente la embarazada que se va a disfrutar de un encuentro futbolístico. Lo mismo los niños. No estoy de acuerdo cuando la gente dice que para qué se van los niños. Está bien que quieran compartir. El tema son estos inadaptados. Estos lacras criminales que se disfrazan de hinchas, lo que no tienen que irse. Y pido disculpas luego por lo que dije. Porque no es cierto que las embarazadas no se pueden ir. Sí se pueden ir las embarazadas. Claro, y los niños todos se pueden ir. Los que no se tienen que ir son estos imbéciles. Que quizá después me garroteen en una parada de colectivo. Pero sí, es cierto. Yo de la rabia digo porque me hubiese gustado ver el clásico hasta el final. Y que pierda Cerro y que venga Ana Laura hoy, por ejemplo. Ah, cierto, para ir de... Tenés que ver bien cómo vas a hacer esa apuesta, porque ¿qué pasa si es que se dan así los... Porque hay una disputa en tema de los puntos de eso, y si es que se le da Olimpia, pues vos igual ganás ahí la apuesta. No, pero no, tampoco no voy a decirle tráeme mi plata sabiendo que no se disputó el encuentro futbolístico, ¿entendés? Eso es cierto. Queda entonces, se anula. Silvita, acá están diciendo que vos vas a pedir la liberación de los detenidos, ¿cierto, Píos? La verdad que no hace falta que yo pida, pero probablemente todos estos ya están libres, ya están liberados. Eso es lo que pasa también, Silvita, no hay mano dura. Y no. No dije eso yo. Lo que digo nomás es que tipo se le tiene que dar un castigo ejemplar, prohibirle la entrada a la cancha de por vida a esta gente que no se va a disfrutar del fútbol, se va a vandalizar, se va a hacer quilombo. Esta gente pero nunca jugó carnaval, carajo, que se va a tirar ahí cosas. ¿Y cómo le van a identificar a todos estos? Y deberían de encontrar la forma. Y sí. Si una persona tiene la cara tapada en la cancha, opción A es buena, opción B es mala. Por algo nomás tapa su cara, le tienen que meter bala. Así nomás es. Y no balín de goma, porque el balín de goma evidentemente que parece que le encanta luego ligar, por eso hacen quilombo. Encima que se armó un escándalo en las redes sociales porque decían, no, la policía luego primero le dijo bobo a fulanito, por eso es lo que se pelearon. ¿Entendés? Y la verdad que es un quilombo. Bueno, ¿por qué no querés decir nada, Silvita? ¿Tenés miedo? Me callo. No, porque justo me estoy acordando de un comentario que leí en una de las tantas publicaciones. Decía el tipo que la policía, como siempre, actuando con represión. ¿Es tu cuenta falsa? ¿Es tu cuenta falsa? No. Sí. Es totalmente contrario a lo que hace unos cuantos días hablamos. Que finalmente vos decís que la policía que dispare, no importa. Y que que haga un poco la policía eso. Va a venir la gente, le va hasta matar a la policía si llega a hacer eso. Ah, claro, porque cuando el policía, por ejemplo, se cayó ahí le dijeron, estás bien, amiguito, te vamos a ayudar para que vos te puedas recuperar. Eso le dijeron a Silvita. Le garrotearon, que prácticamente le desnudaron, le robaron su escudo. Pero otra vez los propios hinchas le ayudaron a levantarse. Ah, claro, te rompimos todo, te vamos a ayudar, qué tipazos que somos. Y así hicieron. Así hicieron. ¿Y te parece biológico eso? No, saquen por favor, borra eso. Bueno, Silvita, ¿qué querés decir vos solita ahora sobre este tema? Para cerrar nomás, porque no quiero hablar solamente de esto. Nada, que bueno, vamos a ver qué pasa con estas personas detenidas. Ah, hay un policía también, un lince, un agente del grupo lince que recibió un impacto de bala en la mano. ¿De bala? Sí, eso fue ya un enfrentamiento que tuvieron en la zona de Santa Teresa. Acá Santa Teresa ya... ¿Por qué no se hace un battle royale y que se maten todos entre ellos? Si tanto se quieren pelear. Sí. La gran 7, carajo, mierda. Me tienen harto ya. ¿Vos te vas a la cancha normalmente? No, y ahora menos.
No estoy comiendo. Está bien. Lo que pasa, Silvita, que la gente como yo tenemos palcos. Ah, tienen... perdón. Hola, Dios, más gente, no me hagas que rotear y nada. ¿Qué más tenemos, Silvita? Sí, tengo otro material, es... Ey, en el clipeado quiero que se ponga carajo que digo bola, ¿eh? Por favor, Lauri. No. Por favor, sí, Lauri, eso dije. ¿Qué Sí. más tenemos? Ah, tenés que estar improvisando tu bloque ahora. No, quiero Bueno. saber más que nada un poco por el siguiente tema, Lulax. Perdón, Silvita, nunca más voy a hincharte. ¿Por qué vos estás así conmigo? No sé. Anda nomás reíte con el camarógrafo. Con Alex. Ay, no. O sea, la camarógrafo. Bueno, ¿qué? Página 9 del Diario Popular. Esto también, y cargué los apoyos a Jazmín, que se había dado este sábado una... Creo que él, muchos en algún momento así llegamos a pensar, ¿qué pasa si se cae ese avión cuando...? ¿Eh? Y que nunca ¿Vos? tuvieron miedo, y nunca miraron un avión y digan, Dios mío, ¿qué pasa si se cae sobre mi casa? Silvita, te voy a contar algo ahora mismo y creo que no me vas a hacerlo ni creer. Mi peor miedo es que un avión se caiga por Sobre mi tu casa. Y es el miedo que todos siempre tuvimos o que nos preguntamos. Tipo, yo escucho un avión y digo, este está cayéndose por mi casa. Claro, pues Sí. el ruidazo que hace a veces. Y vos decís, Dios mío, esto está tan bajo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y en realidad, este sueño que es para muchos, una imaginación, se volvió en una pesadilla para en Mingaguazú. Una avioneta taxi le llaman, cayó, se estrelló sobre lo que sería la cocina de una vivienda. Una cocina que está totalmente independiente a la casa. Gracias a Dios, o afortunadamente no había nadie en tierra, pero sí en la avioneta, 4 personas, 2 tripulantes y 2 empleados de una empresa transportadora de caudales, porque lo que estaban llevando ellos era valores, era dinero. Estaban transportando desde el aeropuerto Guaraní, que está en Mingaguazú, hasta el aeropuerto Silvio Petirosi. Se estaban dirigiendo. Cuando ellos despegaron del aeropuerto Guaraní, no pasó ni 5 minutos, perdieron uno de los motores, porque era un avión bimotor. O sea, que quiere decir que tiene 2 motores en el lado izquierdo y derecho. Perdieron el motor izquierdo, entonces ellos quisieron volver. Y al volver, cayeron. Y lastimosamente murió el piloto. O sea, 3 personas sobrevivieron. 3 personas sobrevivieron. La copiloto, que es una mujer, y los otros 2 empleados de la empresa. Mira un poco, Silvita, cómo es la vida. Una persona trabajadora murió. Sí. Mira vos. Un tipo que seguramente que nunca le hizo nada a nadie. Nunca se fue a amedrentar la cancha. Y la vida es tan cruel, ¿verdad? Encima es un piloto Tan muy cruel. reconocido. Era piloto presidencial en su momento. Es muy querido, era muy... Fernando Noldin, si no me equivoco se llama. Sí, Fernando Noldin. Es un piloto con mucha experiencia. Pero, bueno, son cosas mecánicas, vamos a decir, que después solamente que con las pericias y todo lo que se va a hacer, se va a determinar qué fue lo que realmente pasó ahí. Qué triste realmente, ¿verdad? Sí. Estar en tu lugar de trabajo y que pasen estas cosas. Su lugar de trabajo. Y estaba trabajando en su lugar de trabajo en la cabina. Sí. Así Tienes pasó. razón. Acá ponen un mensaje muy fuerte y dice lo siguiente. Podés ser más bueno con Silvita, no tiene la culpa de no ser para vos, puerquesa. Antes le tratabas bien. ¿Cierto? ¿Confirmás? ¿Cierto es? Mira un poco. Los 3 puntos ya son para Olimpia, dicen acá. Acá están diciendo toda la hora que Jazmín fue la que empezó el quilombo ayer en la cancha. ¿Eh? Sí. Ah, ya. No se sabe. Lula ya está pagando el palco VIP a cuotas, dicen acá. Nos encantó tu comentario sobre que las embarazadas no vayan al estadio. Te necesitamos en otro canal, dicen acá. Pero ya dije ya. Las embarazadas sí deben ir a la cancha. Lo que no deben ir son los inadaptados. No, pero no van a poner el clipeado, eso te cuento, van a ponerle otro. Si no ponen el clipeado, me voy a edición y me garroteo con el que me tengo que garrotear. Así nomás es. No, con demonio no. Que hay una sospecha de que él fue el que tiró la primera piedra ayer, ¿eh? ¿Por qué? Ah, él fue. Que nos cuente entonces de dónde sacó la piedra. ¿Vos te fuiste ya a la cancha, demonio? Sí, dice. ¿Qué? Le garrotea 3 puercos, güey. Mira un poco. Me banqué carajo. 1 contra 25, güey. Bueno, adiós. Silvita, ¿vos sentís que yo de repente te trato mal? No. No, porque sonó como... ¿Por qué sonó como que te tengo amenazada? No. No, hay que hacer así, Silvita. ¿Cómo es Ese llamado de auxilio. eso? Así es, así. Ah, Bueno, pero todo bien. ¿No te sentís incómodo acá? No, ¿No sentís que te trato mal?
¿Vos sentís que me tratás mal? Jamás. ¿Vos me sentís así medio cohibida? Y puede ser, pero eso es el resultado de que últimamente está siendo muy amedrentada en las redes sociales. No, capaz. no es por eso. Nada que ver. ¿Qué te pasa? Nada. Te retaron ya por lo nuestro. No. Decí la Nada verdad. que ver. No, nada que ver. ¿Qué es lo nuestro, lo para empezar? Y nuestra relación laboral. Ah. No, no me dijeron nada. Y los fines de semana vos no pensabas en mí. Así los domingos porque yo sé que tengo que entrar los lunes. Ah, para hacer tu bloque. Sí, Ah, bueno. por eso. ¿Por qué, Pico? ¿Y vos? No, no sé. Yo creo que vos tenés muchas en quién pensar, ¿verdad? Así que no... Pero ¿por qué lo que las mujeres son así? Si yo tengo amor para 6 personas, ¿por qué no recibís nomás lo que tengo para darte y no te quejas? Tipo, sin quejarte. ¿Por qué? Porque una quiere todo para sí nomás. Ah, o sea que soy egoísta. Y no es egoísmo, es una cuestión de... No sé cómo decirlo. Sí, No, respeto. ¿qué va a ser respeto? Vos tenés que respetar que yo soy un tipo que es muy amado. Ah, no. O tu felicidad vale más que la felicidad de 5 personas. Claro que sí, uno pelea por su felicidad. No. Cada uno pelea por eso. Negativo. Algunos pelean por imbéciles, por ejemplo, en la cancha. Imagínate que vos, a veces a una persona le cuesta mucho ser feliz y preocuparte por la felicidad de otras personas, que cada uno se procure por... Que vio ayer la película de Will Smith con su hijo, ese En busca de la felicidad. Pursuit cierto. of Happiness. Ah, ¿sabes? Bueno, Silvita, ¿qué es lo que somos al final? No sé, decime vos. ¿Qué más tenés? Bueno, tengo un Ay, video me puse nervioso. en Japón reciencito. Me está mirando mal ya el camarógrafo por tu culpa, ¿eh? ¿Por qué? Capaz que es. Y después, si el camarógrafo realmente es tu novio nomás disfrazado. Y para que no le pillemos, se puso un reloj y un anillo. Le cohibí todo. Pues sí. Le cohibí todo, sí. Tiene que saber, igual que acá jodemos todo el tiempo las bolas. De hecho, yo creo que después de hacer este programa ya te quedas sin la capacidad de hacer un programa real. Porque acá jodemos mucho las bolas. Entonces en otro programa te vas a sentir excluido si no estás. ¿Por qué? Y acá le metemos a todo, de repente habla acá, de repente habla Cami. Ah, claro, si se van en otro programa no se les Claro, tiene en cuenta. ahí en otro programa que son más malos. Vos hablás, sí, soy técnica, shh, ya te hace. Ah, así son. Jamín, por ejemplo, cuando grabamos otro programa, ni una palabra no dice. Rarísimo para mí es verle callada. Y conste que ella no es callada. Ella siempre habla. Inclusive recién nos enteramos que Bien, habla con gato. más de uno. Estando de novia. ¿Jami? Hace mucho. Ah, ya pensé que actual. Ya se curó ya. ¿Aseguro? ¿Qué más tenemos, Silvita? No sé si querés uno último. Un último video corto. En Japón se registró un terremoto. Terremoto en Japón. Sí, 7,4 es la escala. Ay, Bastante alta. 7,4 sí, es altísima. 7,4 de toda la Y vida. ahora hay una alerta de tsunami. El gobierno japonés pidió a todas las personas que viven en la costa que se retiren de ahí, porque Claro. sí, ya hay un antecedente del tsunami en Japón, de 2012, si no me equivoco. 11, ¿verdad? Y donde muchísima gente murió. Entonces la gente como que ya hay terremoto y automáticamente relacionan con el tsunami. Muchas veces no pasa, pero siempre está la alerta. No, mejor estar precavido. Sí. Tomar precauciones y que es lo mismo que estar precavido. Pero nada, mucha fuerza a la gente de Japón que algunos nos miran. Sí, yo sé que sí, tenemos gente que nos ve desde Japón. Le mando un saludo a mi amigo Mr. Gabo que está en Japón. Siempre se va a ver los partidos de Osaka. ¿En serio? No sé si está cerca de donde pasó el desastre, pero esperemos que esté bien. Le voy a mandar un mensaje después. Vale. Gracias, Lula, que soy de Japón, dicen acá. ¿Viste? Te dije. Yo sé luego. Jaso, yo me voy a Japón en agosto, dicen acá. Bate copa, me muero. ¿Qué vas a querer de Japón, Lula? Te traigo. Lula, preguntarle si 7,4 es grande. Dicen acá. No, pero no se mide por grandeza el... Es por escala. Claro. Pestañea, si necesitas ayuda. ¿Será que Silvita está embarazada? Ponen acá. ¿Por qué? ¿Estoy muy gorda o qué? No, porque está sensible. Ah, eso no significa embarazo precisamente. Bueno. Porque si, por ejemplo, estás embarazada, seguramente que no vas a poder hacer la noticia porque va a ser inútil, según una panelista. Buen punto. Y no Bueno. me voy a poder ir a la cancha según un conductor. No, yo dije,
Y voy a volver a retratarme para que no pase lo que ya pasó Te anteriormente. van a hacer el corte eso te cuento, ya sea a ti. Si llega a ser un corte que no me favorece, me voy. No vengo nunca más. Entonces yo estoy todavía acá. Y ni a- Ustedes hicieron un corte que no me favorece. No es mi culpa, Silvita, que vos dijiste. La gente que no es policía, es decir, los civiles, deben morir. Eso vos dijiste. Y los policías deben morir después. Sos vos el que dijo eso prácticamente. Si sos vos el que pidió que se les dispare. En la pierna. Te voy a decir algo, Silvita. Supongamos que vos estás haciendo bochinche. Te disparan en la pierna, nunca más vas a hacer nada. No sabe. Como pico no voy a saber. Y no sabe qué clase de persona voy a ser. Si soy una rebelde que no me importa, allá pues llévatela. Bueno, no te molesto más entonces. Bueno, yo tampoco. Nos vemos otro día, ¿sí? Dale, si me invitas otra vez. Yo sí te invito. Gracias por venir. Gracias a vos. Seguramente que ahora vas a querer venir más seguido. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Rufo? No queríamos contarte, pero en el clásico, Ligo, fue uno de los... lastimosamente, Fue uno de los que ligó, pegó. sí. Ah, ¿eh? Sí. Entonces ya no va a estar con nosotros, pero bueno, le tenemos a ese. Mira, no. Seguramente que en algún momento nos vamos a encariñar con él si es que se quita ese anillo. Soy visto, ninguna pilla. Pero no se trata de eso, yo no trato de incomodarle ni nada de eso. Yo trato de que él esté cómodo, ¿entendés? De que él esté acá tranquilo. No. ¿Y te parece que está cómodo? No, pero bueno. Y bueno, me esforzaste un poco más entonces. Gracias, Silvita. Gracias a vos, Lulax. Bueno, le voy a dar una recomendación a la gente, ¿puede ser? Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. ¿Por qué te estás riendo? Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello pu chupé Quitadol. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Lulax Supremo. En lo oscurito de onda te conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comeme esta boca, que es tuya mi amor, que es tuya mi amor. Escúchame loca, Dios no se equivoca. En lo oscurito de onda te conocí porque vas a ser mi esposa. Quítate la ropa y comeme esta boca, que es tuya mi amor, que es tuya mi amor. Oh. Ay corazón, porque así es el amor. Te quiero, CFR Record. ¿Por qué olvidar a ti? Difícil para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
con más Lulax Supremo y no paran de llegar los mensajes donde me están diciendo que voy a ser papá y eso. Y dejen tampoco de ser ridículo. Porque mi mamá ve el programa y después me va a decir qué es lo que dicen ahí que voy a hacer sexo. Bueno, hablando de eso, hoy está con nosotros una persona muy especial. Hoy viene con un look renovado o capaz que se bañó. La persona que gasta solamente 4.000 guaraníes como máximo en peluquería, según él. 12.000. Una persona que se queja mucho de repente, tiene quejas totalmente irrelevantes por lo general, pero siempre da gusto escucharle y de vez en cuando Hoy con razón. trae temas deportivos. Está con nosotros. Fuerte el aplauso para Juan Coronel, por favor. Bien, saludos. Gracias por la intro, Lulax. Siempre muy detallista. Bien, excelente. El saludo para todos. El saludo para todos. Sí, el sonido policial, el positivo fue tendencia ayer, viral. Lo venían hablando con Silvia Aguilar. Las patrulleras, las ambulancias, los cascos azules y compañía fueron noticia ayer en esta batalla campal que se dio en el Clásico, que coincido contigo, Lulax, pero me quedó la duda justamente del tema de las embarazadas. Sí. Porque mira que la gente pues cuestiona mucho y se veía la imagen de la mujer en cuestión con su panza del embarazo correspondiente y la gente le criticaba ahora. ¿Por qué pues se va a la cancha? ¿Cómo pues se va a ir vestida así a la cancha estando embarazada? O sea, son maneras de cuestionar algo mínimo dentro de la magnitud de lo malo que ayer ocurrió, ¿no? Y de a poco vamos a ir a las imágenes dentro del contexto en el cual se presentó todo este Sarambí. Voy a volver a repetir. No, pero Ale Tolop, escúchame que bien lo que voy a decir. Mira que vos dijiste que las embarazadas no tienen que ir a la cancha. Pueden ir a la cancha los niños, las embarazadas. Ah, ¿se pueden ir ya? Personas de todo tipo sin ningún tipo de distinción. Los que no pueden ir a las canchas son las personas inadaptadas que le hacen pasar un mal momento a la familia que van a compartir de un lindo encuentro futbolístico. Las embarazadas. O las embarazadas no pueden. No, los inadaptados lo que hacen quilombo, lo que se pelean. O sea que se pueden ir las embarazadas. Por favor, que las embarazadas se vayan. Pero que disipada la duda. si se van a embarazar, que pague 2 entradas. Sí, Así nomás. Es justo y es, ¿cómo se dice? Eres cruel pero justo, ¿verdad? Sí, señor. Son entradas por el precio. ¿Qué es lo que pasó en el Superclásico, Juan Coronel? Bueno, voy a saber por qué comenzó todo. ¿Por qué comenzó ¿por todo? qué Esa es una comenzó buena todo? pregunta. Porque hay una mezcla de ambas cosas, de vandalismo y delincuencia por el lado de la barra de Cerro Porteño y de supuesta mano dura, pero también mucha inoperancia por parte de la policía. Son dos aristas. El Clásico comenzó a las 5:30 y cuando arrancaba el partido se veían varios claros en la gradería de Cerro Porteño. La gente decía, ¿qué pasó? Cerro no llenó, esto, aquello. Lo que ocurrió es que su barra, o una de ellas, porque son varias barras, al menos 2 divididas, llegaron tarde al partido. Y hay un protocolo de seguridad, la famosa carpa azul que se cuestiona, donde se palpa el cuerpo humano por parte de la policía. ¿Y cómo vas a hacer una palpación, se dice, rápidamente cuando el partido ya comenzó y la barra en cantidad está queriendo ingresar? No le vas a meter a todo dentro de la carpa y le vas a empezar a catear, ¿no? Entonces se produjo lo que estamos viendo en imágenes, las corridas. Esto es fuera de la gradería norte, en la calle que da ingreso a ese sector de los Defensores del Chaco. La policía tuvo que reprimir porque la gente quería entrar, famoso no aguantame. Claro, no querían ser. Claro, y ahí ya comenzaron las primeras chispas que se trasladaron a dentro de la gradería norte, donde vemos estas imágenes donde la policía ya empezó a reprimir de manera más fuerte con gases lacrimógenos, balines de goma, el actuar también dentro de todo prepotente de parte de la hinchada de Cerro Porteño, de la barra de Cerro Porteño, porque mira que hay mucha gente que sufrió esto y terminó siendo apretada por el tejido de la gradería norte que da hacia la preferencia. Gente que quería escapar, no encontraba una boca de salida y terminó siendo apretada por el tejido. Imagínate qué manera sofocante de sufrir un partido al cual fuiste inicialmente a querer disfrutar con tu familia o fuiste con tus amigos o con tu pareja directamente. Mira la gente ahí bajándose, tratando de buscar una salida. Allí hay una boca de salida justamente que da a la avenida que está detrás de la gradería norte. Y tuvieron que recurrir a eso, imagínate. Los gases lacrimógenos terminaron dañando a varias personas al punto al cual donde jugadores de Cerro terminaron dándole agua a los de la gradería para poder evitar el tema de la irritación en los ojos. Porque el gas lo que hace es te irrita los ojos y te cierra la garganta, te cuesta respirar. Fue realmente algo muy, muy duro. Y lo que vemos aquí también ya ciertamente incluso suicida. Ese vallado divide gradería norte de la platea del Defensores del Chaco. Enfrentamiento entre barras de Cerro que fueron hasta allí y gente de la gradería de Olimpia que cruzó su sector del sur, toda la platea
a ir a enfrentarse con ellos. Incluso ahí cae una persona, fíjate cómo cae esta persona, mira. Sí, no, aterrizó totalmente mira, ese. Perdió varios teclados allí, cantado estaba porque cayó de cara, cayó por la gradería. Y hay gente que intentó echar el vallado, no pudo, entonces ¿qué hizo? Cruzó por la punta. Ya ves en la punta una persona que se ataja del vallado, cruza de norte a platea y allí sí cae. Va a caer, No, o pudo haber caído de entre 30 a 40 metros. Imagínate, yo no sé quién iba a lamentar eso. Seguramente hay gente que tiene realmente preocupación por sus familias, solamente que sus familias no van a pensar justamente en qué le puede ocurrir dentro de un partido como este. Y el clásico en sí, el partido pasó a un segundo plano. Se jugaron 29 minutos. Estaba lindo el partido, atacó Cerro, Vegetti casi marcó, atacó Olimpia, Richard Sánchez casi marcó, hubo allí una pequeña escaramuza entre Ventaverri, Matías Pérez sin compañía, pero esto dentro de todo fue lo positivo, creo. La gente de Olimpia ayudándole a la gente de Cerro a pasar de la preferencia E a la preferencia central para poder así resguardarse, uno de los gases lacrimógenos y dos de posibles nuevos ataques que se puedan producir en ese lado. El sueño de Malala se cumplió acá. Sí. Que la gente de Cerro sea ayudada, en este caso la gente de Cerro es quien necesitó ayuda, me imagino que a la inversa también se iba a dar la cuestión, y la gente de Olimpia termina dándole un lugar para que puedan resguardarse después de estos altercados. Mira cómo le patean al policía. Y esta imagen es la más dura de todas. Esa es la imagen desde un dron donde se ve como un policía es víctima de una turba que termina primero agarrándole de la cabeza a un hombre, le tira por la gradería y allí ya queda prácticamente inconsciente. Viene otro y le mete una patada en la cabeza. Impresionante, quedó totalmente groggy, como se dice en el ambiente del boxeo. Termina siendo ayudado por un policía y también por una persona con los colores de Cerro, que cuando se ven imágenes no fue una de las que le pateó, sino fue un tercero que llegó al acto y dijo, che, paren muchachos, le están por matar, porque básicamente Claro. eso pudo haber ocurrido. Pero, Imposible. bravo, un segundo nomás. ¿Qué es lo que esperan, guau, que va a pasar si es que se le patean en el piso? Guau, que va a estar bien después de eso, pio. Y mira que ahí ya se entra a tratar de determinar qué es cobardía y qué no. No, estos tipos son unos asesinos lo que hicieron esto, así Asesinos, es. totalmente, mira No que- son hinchas. Y termina una persona con los colores de Cerro ayudando al policía a salir de esa zona campal, ingresando a una de las bocas de salida. Y acá se ve otra imagen. Acá también ya entra a tallar mucho la inactividad y la poca preparación de la policía. Fíjate cómo una persona cruza de un lado a otro y le mete una patada en la cabeza, mira. ¡Puc! Sí, no, Y termina increíble. cayendo de un par de escalones. Es dentro de todo gracioso, pero es muy duro realmente a la hora de detalladamente y minuciosamente ver qué ocurrió y por Mira, qué. ahí, por ejemplo, cuando están toditos ahí pegándole al policía, guau, que no entra a tirar una bomba y que se mueran todo eso. Y bueno. Siempre desde el respeto, digo. Y sí, vos sabés que yo coincido mucho contigo y en parte también coincido en lo que le dijiste a Silvia. Si vos le disparás como a esta persona, mira, tiene 11 impactos de balines de goma en el cuerpo. Colador básicamente es. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál lo que es la diversión de irte a garrotearte, ¿entendés? Yo creo que se centra hacia el debate que te planteé vez pasada. ¿Qué placer tiene tener una moto con roncador, por ejemplo? ¿Qué placer tiene irte a la cancha a pelearte? Porque estos barras no ven el partido. No. La mayoría de los barras, de hecho, no ven el partido. Y no significa que la gente de Olimpia sea tampoco santa. No, que claro. te vaya a hacer misa. Porque después del partido, vieron personas con la camiseta de Cerro camino al barrio Molino de Luque y terminaron peleándose con algunos de ellos, robándole, rapiñándole y terminaron detenidos. Mi crítica es con los barra brava en general. Mira este gordito en cuestión. Epa. Mira, yo acá entro a ver la poca preparación de la policía. Él fue detenido. Mira cómo le lleva la policía. No, Mira, era yo, ¿eh? Mira cómo le lleva la policía. Mira. Y se escapa de ellos. Pero ¿cómo se va a escapar una persona que fue detenida por la policía después de esa acción? Pasiva, mira. Claro. Mira, amigo, te acompaño, te resguardo, mira. Y se escapa. ¿Cómo se va a escapar de la policía? No, ¿cómo se va a escapar siendo así de gordo, sigue? Y, mira que la tuvo pregunta, un pura patada ahí. Acá, veramos, acá un simpático pregunta de qué gradería lo que yo me caí de cara. ¿No te Dicen caíste? acá. Ah, no, ya de origen. Cheporte. Pero Sí. igual, yo digo, ¿Qué? imagínate vos el domingo te vas a un encuentro deportivo, te vas y te peleas todito mal. Vas a empezar el lunes súper mal, todo adolorido. Sí, y mira que este gordito recibió una patada que le habrá hecho doler la rodilla y también algo de la cabeza. ¿Qué será que habrá tomado? Me imagino que habrá tomado algo. Sí, yo creo que habrá tomado quitador para no sentir ningún dolor. Por supuesto. Pero de igual manera, muy triste lo que pasó, ¿eh? Muy triste desde todo punto de vista. Eso- Yo quería demasiado ver el final. Y para la policía también. Si querían que los hinchas de Cerro lloren, no tenían que tirarle gas lacrimógeno, tenían que dejar que termine el partido. Ah, qué fuerte.
Qué fuerte, ¿eh? No, pero igual. Mira que también Ana Laura puede perder el millón. Si vamos, si vamos al caso, el partido está pendiente a resolución y Cerro por ahora tiene todas las de perder. Por ahora. Si es que a Olimpia se le da los 3 puntos, yo no voy a tomar como una victoria eso, por ejemplo. O sea, queda neutral todo, queda para el siguiente clásico. El primero de la clausura, entonces la apuesta con Ana Laura. Así mismo, voy a hablar con ella realmente al privado. Tengo una excusa qué ya. caballeroso, ¿eh? Es que así soy yo. Qué caballero. Mira que otra persona no hubiese hecho eso, ¿eh? Así que soy yo, bro. Yo creo que tiene que saber agradecer eso a Ana Laura. Sí, bueno. Me imagino que te puede ella invitar como agradecimiento a una cena o a una merienda, ¿verdad? Que es más... No, pero vos sabés que le hablé le dije, ¿estás bien? Te escribo porque no sé si te fuiste a la cancha y no sé, quiero saber si estás bien para poder dormir tranquilo. Las 6 de la tarde era. Me dijo, jaja, no, me dijo, jaja. No, yo no me voy a ir a la cancha cuando es clásico porque por lo general suele pasar este tipo de cosas. Y capaz esperabas que vos vayas a ver el partido con ella. Y podría ser también. ¿No te fuiste? No, no amaste por lo menos. Ni ahí. Positivo. No, yo uso anillo negro y reloj. Ya sabes, ya lo que significa eso. Silvia. Y verdad que sí. Se reía todo, wow. Sí. Vamos a ver el cambio de este. Casi se equivocó, Silvia. Sí, señor. Salió acá y No. Me toca mucho. Se reía todo. Bueno. No. No, pero imagínate. ¿Sabes qué pasa? Digo, redondeando y aclarando lo de Cerro. Cerro por segunda vez en menos de 2 años puede perder puntos por culpa de su hinchada. Es un contexto distinto a lo que ocurrió en enero del 2024. Con 2 de mayo, ¿verdad? Contra 2 de mayo en el Defensores, Cerro era local, se pelearon sus barras y después fueron suspendidas por 10 años cada una. Es decir, fueron suspendidos los trapos y las banderas. 10 años fuera comando, 10 años fuera la plaza, quedan 8 años para que puedan purgar esa pena, ¿no? Esa sanción. Hoy en día se identifican con otro nombre, no se pelearon entre sí, pero fue un motivo el de ayer para que se puedan juntar y enfrentar a la policía, ¿verdad? El local fue Olimpia, se organizó todo en base a lo que Olimpia planificó con la policía y todo lo que tenga que ver con la seguridad. Pero se da el enfrentamiento nuevamente porque la policía reprime porque vio que lo que hacía la gente de Cerro no estaba bien. ¿Hasta qué punto está bien cómo reprimió la policía? Es la gran pregunta. La gente de Olimpia fue clara con su presidente hablando ayer después del partido. Olimpia va a pedir los puntos para que de esa manera pueda sumar en el campeonato. Si eso ocurre, le va a sacar ya varios puntos, 9 exactamente a Cerro y puede ser campeón. Una pregunta, Juan Coronel. Sí. ¿Vos crees que la gente que estaba adentro tiene la culpa de lo que estaba pasando afuera? No, nada. ¿Por qué? ¿Y por qué será que se armó todo el quilombo? ¿Y por qué ingresaron? Algunos lograron ingresar. Algunos que ingresaron, claro. Y adentro también ya había una pizca porque la gente de adentro quería que su gente ingrese. Claro. Claro, pero son estrategias. Los barras siempre tratan de ingresar sobre la hora o después del partido para evitar justamente los cateos correspondientes de manera minuciosa. Por eso preguntaba a Silvia, ¿y de dónde salieron las bombas? ¿De dónde salieron las piedras? Las bombas siempre entran entre las banderas. Y la policía tampoco te va a empezar a revisar uno por uno, como realmente pide el tema de seguridad. Ahí entran las bombas, entran las sustancias prohibidas también y todo lo que pueda generar que el ambiente se vuelva revoltoso. Pero Olimpia va a pedir los puntos y Cerro se va a defender. Cerro seguramente va a decir por qué la policía se pasó, por qué disparó tanto, por qué así reprimió a mi gente, va a decir seguramente el presidente de Cerro. Ayer ya esto decía preliminarmente hablando en conferencia de prensa. Es muy jodido. Acá tenemos comentarios de todo tipo, ¿Qué dicen dice la acá. gente? Porque Olimpia puede ser campeón en la siguiente fecha, si es que esta semana el tribunal le otorga los puntos de este clásico. ¿Por qué? Porque el primer criterio para poder tener al campeón es que hagan la mayor cantidad de puntos en el formato liga que todos conocemos. En caso que haya igualdad de puntos entre Cerro y Olimpia al final, y si es que Olimpia gana este clásico mediante tribunal, Olimpia va a ser campeón, porque ante igualdad de puntos el criterio es quién hizo mejor las cosas entre ellos. Y el primer clásico lo ganó Olimpia en la olla con aquel gol de Richard, y este si gana nuevamente ya no habrá forma en la cual Cerro le pueda pelear y Olimpia será campeón si es que en la siguiente fecha gana y si es que se le otorgan los puntos del día de ayer. Acá ponen, recuerden que Independiente fue eliminado de la Copa por culpa de la policía. Sí, eso fue mucho más grande. No quiero minimizar lo de ayer. Por suerte no lamentamos ninguna víctima después de lo de ayer porque fue realmente duro y con el paso de las horas uno esperaba que ocurra algo así porque los enfrentamientos se trasladaron a todo el barrio Sajonia. Fíjate que el súper que está en la esquina de Colón y Carlos Centeno López se tuvo que cerrar ya otra vez. No, y hay mucha gente que se refugió donde podía. Claro, y bueno, ahí uno pensaba, esto puede ser grande. Por suerte no ocurrió tal cosa y eso que dice en el chat esa persona, sí, ahí incluso falleció gente. Sí. Le agregaría la U de Chile, enfrentamiento con la gente de Independiente de Avellaneda. Deberían de sancionar y dar un claro ejemplo a los dos equipos y van a ver cómo se van a corregir más de los que
ganan por estos problemas, dicen El acá. inocente va a pagar lo que ayer nuevamente hicieron los delincuentes. Porque es en un alto porcentaje factible que los próximos clásicos y partidos que tengan a barras complicadas en cuestión de enfrentándose se jueguen a solamente público local, que no tengan visitantes. ¿Y quién pierde ahí el espectáculo? De por sí el fútbol paraguayo es aburrido. No, y no solamente eso, que después van a ver esos infiltrados que se le va a tonguear también. Es un quilombo. Mira que yo me quería planear hoy porque hubiese sido lindo tener, por ejemplo, partido de reserva en la previa del clásico, como era antes, que le da un toque distinto, la gente paga precio de una entrada y ve 2 partidos, por ejemplo. Me voy a planear por eso. Queda totalmente opacada esa cuestión para otra oportunidad porque, bueno, el show se fue a las gradas. Tenemos WhatsApp, Oscar Marín. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el chat? Empiezan a mandar Evidencia. No, ¿por qué así? El culpable de todo, dicen acá, mira, y dicen evidencia, mandan fotos de unas tortillas. Mira que también decían que Vegetti era un visionario, porque él tiró en su anuncio de partido en Instagram un ciclón que arrasaba al defensor del Chaco, gente de Olimpia corriendo para resguardarse. Está haciendo algo similar a lo que tiró Vegetti en Instagram, ¿eh? Sí. Buen día para todos, feliz inicio de semana. Ale Morel de San Antonio, saludos para Ale. Siempre nos miramos así. Buen día, anda acá Pantrincha, ¿cómo estamos? Saludos de la cuadrilla del Goro, saludos para toda la gente que nos mira desde Mallorca, desde Valencia. ¿Llegaste a comer pantrincha? ¿En serio? Sí, obvio. ¿Y mucho o poco? Me acuerdo que antes hacía con picadillo. Sí. Esto es cerro. No, pero la gente no es cerro nomás. Mira qué imagen fuerte, esa es la del niño. Incluso había una mujer buscando a su hijo después del partido. No lo encontraba, creo que después sí lo hizo. Y este niño, fíjate que es esa imagen. Mira lo que es. Yo digo que por un momento hay que dejar también de lado el fanatismo y decir que los mal llamados hinchas, los barra que se van a hacer quilombo, esos son los culpables, no solamente los hinchas de Cerro y ¿entendés? No hay que echarle la culpa a uno nomás. Claro. El problema es uno en general y hasta que no se solucione va a seguir pasando este tipo de cosas. Y mirando los antecedentes nada más, nuevamente seguramente van a ser sancionadas las banderas, los bombos y los papeles picados. Yo creo que esa es la más salomónica decisión que toma la APF hasta donde le compete. Después, a la hora de identificar a las personas que crearon disturbios, ya le compete a la fiscalía. Es que la fiscalía los identifique, tengan un proceso penal y sean castigados yendo a la cárcel, que es la lógica, ya es una utopía prácticamente que termina ocurriendo. Es difícil. Mira, no me vas a decir que es difícil identificar a las personas. En los videos que tenemos acá... Lo más probable es que hay policías que de vista ya le conocen ya a las personas. Incluso estas personas que terminaron pegándole al policía y dejándolo inconsciente son fáciles de identificar. Me imagino que hay un proceso, incluso las cámaras de seguridad del estadio seguramente pueden identificar claramente a las personas que crearon disturbios. Es un tema muy, muy jodido, pero lo cierto es que, reitero, por su importancia, Cerro Porteño se expone a perder nuevamente los puntos a causa de su hinchada. Acá ponen, Olimpia no puede todavía salir campeón en la próxima fecha, no sabe nada, tráiganle a Ortigosita. Después dicen, tráiganle a Chester, no sabe nada de fútbol, ponen acá. Que me explique por qué no puede ser campeón, por ejemplo. Todo es culpa de Baba, dicen acá. ¿Cómo no va a ser bien la pretemporada? Todo es culpa de la dirigencia por no mantenerla a Achu. Pero ya se sabe ya por qué no tuvo Achu. Porque no tenía la licencia para... Claro, pero aparte de lo deportivo, hoy no se analiza. ¿Qué vas a analizar 29 minutos de clásico? Claro. Fue un ida y vuelta, dentro de todo entretenido, pintaba bien el clásico. Mirá que Cerro metió un par de juveniles. Carlos Franco arrancó de titular. También la presencia de Chaparro por izquierda, que fue uno que desbordó bien y casi marcó Vegetti. Olimpia le puso todo lo que tenía. Alcaraz también estuvo, Leguizamón. Y bueno, hoy ese análisis pasa a un segundo plano porque la gente se robó el espectáculo literalmente. Olimpia no puede ser campeón, por eso le especifiqué. El tema es que el paraguayo no escucha. Se queda con lo más fuerte y habla encima de lo que se le está explicando y no entiende, no interpreta la información. Si es que, reitero, si es que posibilidad, Pejenduque, si es que el tribunal le otorga en esta semana, dije, o en el transcurso, antes de que juegue Olimpia el siguiente partido, si es que recibe esos puntos y Olimpia le saca 9 esta semana a Cerro y después gana la siguiente fecha y Cerro no lo hace, le va a sacar 12 puntos a falta de 12 por jugar. Entonces, en caso de igualdad de puntos y Olimpia ganando el clásico de la primera rueda en campo y el del segundo, de la segunda rueda en este contexto de violencia, Olimpia va a ser campeón porque el primer criterio de desempate es el partido entre sí de los equipos que están peleando por el campeonato. No ha venido tan difícil. Vos sabés que estoy un poco triste y espero que las personas que participaron ayer del clásico, las inocentes al menos, las que fueron a ver el encuentro deportivo, estén bien y que no les duela nada.
Sí, porque hay una solución. Si es que les duele algo, tienen que tomar Quitadol. Sí. Solamente las personas que se portaron bien. Te curas al toque. Sí. Para que Efecto estén un poco instantáneo. mejor. Sí, señor. Efecto instantáneo le quitado. Mensaje de WhatsApp que tenemos y ya nos vamos, ¿eh? Un excelente inicio de semana. Buen día a ese equipo, buen día a ese gigante conductor. Si no le ves es porque está ciego, porque su cuerpo es como hipopótamo gigante, redondo y feo. Suerte que es tu suegra, ¿eh? No quiere decir suegra, tu suegra. Imagínate si era una desconocida. Le mando un beso a la señora Blanca, gracias por mandarnos siempre sus mensajes. Ahí es. ¿Qué personaje era ese? No, era Moto, ¿verdad? Moto. Saludos grandes para mi suegra. Voy a estar visitando San Antonio para conocerle también a Ale Morel. Muchas gracias, Juan Coronel, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima, nos vemos el viernes, día de torneo, ¿eh? Así mismo. Tenés que jugar. Me quieren llevar a todos los equipos. Versus que... ¿En serio? ¿Versus tu grupo? Señor. ¿En serio? Todos lados. ¿Y qué tipo, qué talla de camiseta pediste? No. No acepté todavía Escucha ninguno. cómo se ríe Cami. ¿Cómo se ríe Cami? Así que ¿Cómo ya. se ríe Cami? Bueno, chau. Gracias, Juan Coronel. Y gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias a mi equipo. Espera, nada. Adelante. Me olvidé con algo importante, perdón. Diego Gómez Sí. se lesionó el fin de semana. Parecía que se rompió toda la rodilla. Por suerte y para bien de la selección hizo este comunicado. No es una lesión grave, estará disponible dentro de un par de semanas y por ahora está disponible para Paraguay para jugar el Mundial. Gracias, Juan Coronel. Quiero aprovechar y quiero mandarle un gran saludo y un abrazo a mi amigo Diego Gómez, que me había comentado justamente esto. No quería decir porque no sabía si ya hizo o no el comunicado. Y lo que se dice en privado, no hay que andar comentando por ahí. O sea, vos tenías la precisa. Sí, señor, pero yo no voy a aprovechar mi posición de amistad para tener la primicia, ¿entendés? No. Está correcto. Es un criterio periodístico muy bueno el tuyo. Así que pronta recuperación para mi hermanito Diego Gómez. Le mando un saludo y espero que se mejore. Quiero agradecer también a mi producción que estuvo el día de hoy acá, a Cami, a Ariel, a Lauri, a ¿qué le parece al nuevo Silvita? Y a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta mañana. Soy John Travolta, yo seré la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae